La educación pública levanta vuelo. Pensar que alguna vez alguien nos dijo que la educación pública se cae. Y ayer pasó un hecho que después lo vamos a ver, cómo nos fue título en la portada de nuestros diarios. La educación pública, estudiantes, con un docente de la Escuela Técnica en Mar del Plata, Alejandro Cordera, el profesor, Cordero, y los estudiantes. Hace unos años atrás llegó al aula uno de los tantos docentes estigmatizados por la derecha, porque claro, es docente de la educación pública, y escribió en un pizarrón: y si hacemos un satélite, casi que nadie podía creer lo que estaba escribiendo ese profesor. Pero sucedió, lo construyeron, y ayer, de la mano de la educación pública, la Argentina tiene un nuevo satélite. ¿Recordamos lo que pasó? 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. ¡Wow! Argentina, 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 Argentina. Una alianza entre la empresa Innova Space y el Ministerio de Desarrollo Productivo va a tener hoy el lanzamiento del primer mini satélite argentino. Alejandro Cordero, docente y CEO de la empresa Innova Space. Bueno, Víctor Hugo, te lo tengo que decir antes de empezar, pero soñé que vos relatabas el lanzamiento. Te juro por Dios que esto es algo épico para nuestro país, es algo épico para Latinoamérica grande. Empezó con un sueño en una escuela pública, técnica, con toda su problemática, y terminó convirtiéndose en un proyecto tan valioso para la Argentina y para el mundo que la verdad que hoy da que hablar, ¿no? Es un momento épico, claro que lo es. Claro que lo es, porque no es solamente soberanía, como lo dijo el presidente de la Nación, sino que al mismo tiempo es la educación pública, la más igualitaria de todas. Aquella que cuando uno le pregunta, recién le decía al gallego, a Nahuel, a la Colo, dígame una palabra que sintetice la educación pública. Y las palabras que aparecieron fue igualdad, fue oportunidad, fue equidad. Y se trata de eso. Pensar que en la Argentina, insisto, hubo un presidente como Mauricio Macri que pensaba, y piensa, porque lo sigue pensando, pensaba esto de la educación pública. 7 de cada 10 chicos que terminan el secundario no tienen conocimientos básicos de matemáticas. Y 5 de cada 10 no comprenden textos, lo cual marca también otro problema de fondo, que es la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Bueno, entre otras cosas, muchos que han caído en la escuela pública, Mauricio Macri, han podido ser parte de este proyecto. Pero es importante detenerse el por qué combaten en la educación pública. Entre otras cosas por esto, porque las palabras que decían mis compañeros, mis colegas. La educación pública genera una palabrita, que es oportunidad. Si todos tenemos la garantía de que podemos educarnos, entonces significa que a partir de ese conocimiento hay, si se quiere, en el primer paso, una oportunidad que es equitativa para todos y para todas. Claro, cuando hay modelos de país como el que representa Mauricio Macri, que sigue creciendo eso al día de hoy, que creen en la meritocracia, la educación pública se muere en la lógica de la meritocracia. Me acuerdo de María Eugenia Vidal, la que mientras armaba mesas para perseguir sindicalistas, para perseguir a trabajadores organizados, pensaba, y piensa aún hoy, que nadie se equivoque, que alguien que nace pobre no puede llegar. Recordemos cómo decía. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Nadie que nace en la pobreza llega a la universidad. Sí, Vidal, muchísimos y muchísimas han llegado y pueden llegar a la universidad. El tema es qué modelo económico y social, de justicia social, de igualdad de oportunidades, de equidad, uno genera
para que aquel que nació en un barrio muy humilde pueda subir de un tirón las escaleras de la universidad. Pero la estigmatización a la educación pública, que ayer levantó vuelo una vez más, es la estigmatización como institución de la familia, como institución de la democracia. Es una estigmatización a los estudiantes, pero también es una estigmatización a los docentes. Si no, escuchemos qué piensa Soledad Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La izquierda ha tomado una fuerza muy grande, donde además el perfil de los estudiantes cada vez va teniendo un sesgo más claro, empiezan a estudiar la carrera docente, y esto es igual en todo el país porque se refleja también en las encuestas que hace el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación de la Nación. Son personas cada vez más grandes de edad que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras, y si uno mira por nivel socioeconómico, que no debiera ser como un determinante, pero si uno mira en términos de capital cultural y de experiencias enriquecedoras al momento de aportar para el aula, la verdad que son de los sectores cada vez más bajos socioeconómicos los que eligen estudiar la carrera. Si sos docente es porque sos sucio, feo y malo, ¿no? Si sos docente es porque en realidad no tenés otra cosa que hacer. Es una rapidita salida laboral. Esta es la mirada, que sigue teniendo la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Es la mirada que tiene la derecha sobre la educación pública. ¿Qué hicieron cuando gobernaron? ¿Qué hicieron cuando gobernaron? Miren, el presupuesto en educación durante la gestión de Mauricio Macri cayó un 36%. La inversión por alumno se desplomó otro 20%, pero ellos defienden la educación, están preocupadísimos, lo dijeron durante toda la pandemia. Se eliminó la paritaria docente. ¿Se acuerdan lo que significó eliminar la paritaria docente? Le descontaron los días de paro a los trabajadores, que paraban. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se eliminó la paritaria docente. Los salarios de los trabajadores de la educación se devaluaron un 14,5%. Hubo represión también, por si faltaba algo. Y esto fue, ni más ni menos, lo que sucedió en la Argentina de Mauricio Macri. Pero la educación pública sigue carreteando y levantando vuelo. Y no es noticia. Miren la tapa del diario, Clarín y La Nación del diario de hoy. ¿Dónde está? Revísenlo por arriba y por abajo. En cada uno de los recortes hablan de la amenaza de Rusia, de la inflación, del apagón, de un hecho policial, de las empresas y el consumo eléctrico. Lo pueden buscar por todos lados. No es noticia. No es noticia que nuestra educación pública, con los estudiantes y con un docente, Alejandro Cordero, hayan hecho un satélite. ¿Saben para qué es ese satélite? Para que haya más internet. Para que haya más internet. Pero no fue noticia. Lo que tiene que entender Clarín, La Nación y otros es que la historia sucede igual, por más que ustedes no la pongan en tapa. La historia de los pueblos se escribe igual. Y como síntesis, miren cómo está mirada nuestra educación pública en el mundo. La UBA, considerada una de las 50 mejores universidades del mundo. Conectar Igualdad, que se volvió a poner en marcha en esta gestión. Los estudios muestran que las computadoras mejoraron el aprendizaje de los estudiantes. Conectar Igualdad, menos brecha digital y más igualdad de oportunidades. Y la UBA, otra vez, logró su mejor puesto histórico en un ranking universitario. Y también el presidente habló de todo esto. Habló de lo que significa la soberanía. Sí, la educación pública que levanta vuelo. De tantas penurias que venimos, de tantos males, de tantas cosas negativas, yo creo que este es el bálsamo de aire fresco que le ofrecemos humildemente a usted y a todo el gobierno para que demostrarle a todo el pueblo argentino que la capacidad argentina de desarrollo es inmensa. Digamos, rompiendo la utopía de lo privado y lo estatal no pueden coexistir. Mentira y doble mentira. Así trabaja el mundo civilizado, como lo conocemos, trabaja con la articulación. Sin el Estado es poco probable que una startup como InnovaSpace se desarrolle. Hoy somos, gracias a Alejandro, gracias a Innova, gracias a todos sus colaboradores, sus alumnos, sus socios, somos un poquito más soberanos. Un poquito más soberano. Y ahí estaban los estudiantes y su profesor. El trabajo colectivo, no la meritocracia. El trabajo colectivo, que es la educación pública, la que posibilita que tengamos oportunidad. Oportunidad de la mano de un modelo que
la fomente a medida que pasen los años. La educación pública nuevamente levantó vuelo. Pensar que muchos nos quisieron decir que era estar en el piso. Lejos de eso, un satélite de la mano de la educación pública.